En este último video del curso introductorio, del mini curso sobre componentes dinámicos, vamos a ver no cómo hacer componentes más complejos de los que ya sabemos hacer, sino cómo aprender de otros componentes. Porque todo lo que yo he aprendido en realidad lo he aprendido gracias a ir tratando de descubrir cómo los otros lo habían hecho. Entonces es una muy buena forma de aprender. De entrada, sin tener internet, ustedes ya tienen un montón de componentes dinámicos. Fíjense, yo voy a la bandeja predeterminada y voy a componentes, y dentro de componentes me aparecen todos los componentes que yo tengo en escena, que en este caso está solamente Sumele. Pero si yo despliego de esta flechita, puedo ir a donde dice componentes y ahí me van a aparecer dos carpetas, los componentes de muestra y formación sobre componentes dinámicos. Este de formación sobre componentes dinámicos tiene 2 o 3 componentes dinámicos que son interesantes, que los pueden analizar, pero los que yo les quería mostrar están en los componentes de muestra. Si ustedes van a los componentes de muestra, fíjense que tienen muchísimos componentes, bueno, no son tantos, pero hay muchos componentes, de los cuales algunos tienen este simbolito en su esquina inferior derecha y otros no. Por ejemplo, si yo voy a los componentes que hay en el modelo, me aparece solamente Sumele y no tiene nada en la esquina inferior derecha. Pero si yo voy a los componentes de muestra y yo selecciono, por ejemplo, las chicas con un perro en 2D, que sí tiene ese simbolito en la esquina inferior derecha, cuando yo lo inserto, este componente tiene opciones. ¿Cómo me doy cuenta de que tiene opciones? Bueno, justamente la pista es esta. Cuando un componente tiene este simbolito en su esquina inferior derecha es porque es un componente dinámico. De hecho, ahí fíjense que la ayuda dice, este es un componente dinámico. Este no es un componente dinámico. ¿Y qué tendrán de dinámico estas chicas? Porque yo selecciono y tengo un montón de cosas acá que ya las vamos a ver, pero vamos a ver qué opciones trae desde acá. En las opciones de componente no trae absolutamente nada. Lo que me resta probar para ver si efectivamente tiene algún tipo de función es el clic, es decir, interactuar con componentes dinámicos. Cuando yo me paro sobre el componente hay algunos lugares que tiene el símbolo de no, de prohibido, pero hay otros lugares que no, que tienen como esa chispita en la punta del dedo. Eso significa que ahí yo tengo una propiedad para interactuar con el clic. Si yo hago clic, cambia el color, cambia el color, cambia el color. Cada vez que hago clic, cambia el color y aparentemente va pasando por una serie de 5 colores, si no veo mal. Y de este lado lo mismo. Entonces yo puedo tener a las dos nenas vestidas de blanco y al perro más oscuro. O puedo tener a una chica de celeste y otra de, no sé, dark khaki se llama ese. Y el color del perrito más coloradito, no sé. Entonces, esta es la forma para averiguar qué propiedades tiene un componente, con qué puedo yo hacer que ese componente sea dinámico. Primero, ver qué opciones de componente tiene en este, y segundo, con qué se puede interactuar con el clic. Vamos a traer otro, pero antes de traer otro, fíjense, en nuestro archivo nosotros tenemos dos componentes. Por ende, si yo voy a la casita, me muestra los componentes que hay en el modelo y voy a tener uno que es dinámico y uno que no es dinámico. Sumele no es dinámica. Lo que voy a hacer ahora es insertar este que tenemos acá, un armazón de pared, y este armazón de pared vamos a ver qué opciones tiene. Este tiene, en este caso sí, opciones de componente, que puede ser que en algún momento ustedes abran las opciones de componente y no se las muestre. El hecho de que no se las muestre no significa que no las tenga. A veces pasa que por una cuestión de drivers o algo por el estilo, esto aparece vacío, como si no tuviera propiedades, no tuviera opciones, y sí tiene. De hecho, en este caso, este tiene. Acá tenemos el largo y el alto. Yo se lo puedo poner desde acá, por ejemplo, 2.50 por 2.50. Y me pregunta qué distancia entre una y otra. Acá tiene 16 pulgadas o 24 pulgadas. Y a su vez, ¿cuál es la medida del stud? ¿Es de 2 pulgadas por 4 pulgadas o es de 2 pulgadas por 6 pulgadas? Vamos a ponérsela ahí. Ahí se ve que aumentó 2 pulgadas más. Pero esto además tiene otra opción. La otra opción que tiene, casi siempre la van a encontrar en la escala. La escala permite
justamente que este elemento cambie sus dimensiones sin necesidad de ponerlo acá a través de las opciones de componente. Pero lo más interesante de todo esto es que yo puedo ver cómo está hecho este componente. Y a esto me refería yo hace un rato cuando les decía que yo aprendí viendo de esto. Porque yo puedo entrar siempre que quiera a cualquier componente dinámico. Ya sea los que tengo acá o los que pueda eventualmente llegar a bajar de internet o los que un amigo me pueda pasar o lo que sea. No hay mayor peligro en el uso de componentes dinámicos, pero por las dudas sean precavidos, ¿no? Este armazón de pared que tengo acá tiene sus fórmulas acá. Si yo voy a FX me muestra efectivamente cuáles son las fórmulas y yo puedo descifrar entonces cómo ha sido generado este bloque dinámico. Fíjense que esto tiene un componente que se llama Framing Wall, que adentro tiene todos estos componentes que ustedes ven acá. En la medida en la que ustedes los vayan abriendo van a poder ver que efectivamente este está conectado con el de arriba, el Framing Wall, y tiene la medida del largo X del Framing Wall, es decir, de esta que está acá. En fin, no es para complicarse demasiado, pero es para que vean que ustedes pueden adivinar, porque la sintaxis es exactamente la misma. Lo que cambian son los nombres. Si ustedes se sienten inhibidos por el idioma, tranquilamente pueden agarrar un diccionario y empezar a renombrarlo. Entonces, si dice Framing Wall, nosotros podemos entrar acá y cambiarle el nombre y ponerle armazón de pared. Y entonces, de ahora en adelante, donde decía Framing Wall, dice armazón de pared. O sea, no le tengan miedo a eso. Cambian estos nombres. En vez de height vamos a ponerle alto y en vez de length vamos a ponerle largo en X. Y entonces inmediatamente ustedes tienen traducido sus fórmulas, sus atributos de componente al lenguaje que siempre hablamos. Bien, voy a ocultar este ahora y voy a traer otro. Fíjense, este auto dice que no hay opciones para elegir. Entonces quédense tranquilos que efectivamente este no tiene opciones para elegir. No es que no estén saliendo, sino que no tiene. Pero sí tiene un montón de comportamientos que se dan con este elemento, porque obviamente no vamos a andar escalando este vehículo. Pero con este, yo sí encuentro en cada lugar donde hago clic algo para hacer. ¿Ven? Hago clic ahí y me aparecieron esas esferitas con las cuales yo puedo elegir el color del vehículo. Ustedes me dirán, quiero hacer eso. Bueno, vengan y fíjense cómo se hace. Es muy fácil. Por ejemplo, esto está formado por el auto, la pelota azul, la pelota naranja, la pelota blanca, la roja, la gris, el cuerpo del auto, una rueda, la otra parte del cuerpo del auto debe ser porque esto debe ser simétrico, otra rueda, la puerta de atrás, la puerta de adelante, más la puerta de atrás y de adelante del pasajero. Es decir, está formado por un montón de cosas que si nosotros vamos a el esquema, vamos a ver que efectivamente sí están. Son todos estos componentes que están ahí adentro, entre los cuales están estas esferas que simplemente se ocultan. Vamos a ver de qué manera lo hace. Es muy interesante, muy inteligente cómo lo hace, porque fíjense lo que sucede cada vez que yo toco acá. El tamaño de cada una de estas esferas se multiplica por un atributo que se llama HideBall y pertenece a car. Ese atributo es 1. Es decir, que en este momento el tamaño se multiplica por 1, es decir, el tamaño está visible. Cuando yo hago clic en cualquiera de estos, este valor pasa a ser 0 y por ende las esferas se multiplican por 0 y prácticamente desaparecen. A su vez, el Z también está multiplicado, la posición, ¿no?, de cada una de estas bolas está multiplicado por el mismo parámetro, con lo cual de esa forma y mediante un animate hace que estas esferas parezca que están descendiendo. De hecho están descendiendo, solo que también se están escalando a 0. Ahí lo tienen, fíjense bien. Esto no solamente se puede hacer con estos componentes, sino que vamos a ir al warehouse y vamos a buscar acá componentes dinámicos. Dentro de los componentes dinámicos aparecen un montón de elementos que habrá que ver cuál de ellos efectivamente es dinámico y cuál no. Por ejemplo, vamos a hacer clic en esta mesa y vamos a cargarla dentro de nuestro modelo de SketchUp y vamos a ver qué características tiene que la hacen un componente dinámico. Entonces vamos primero a las opciones de componente. Dice que en este componente no hay opciones para elegir. Vamos a el clic. Acá sí hay opciones para elegir. Entonces hago un clic y la mesa es más alta. Hago un clic y la mesa es más baja.
Entonces, estas son las opciones de interactividad que tiene esta mesa. ¿Queremos ver cómo lo hicieron? Debe ser muy fácil, entonces venimos acá. Fíjense que en la primera no hay atributos, en esta segunda aparentemente tampoco, pero no se dejen vencer por esto, porque indudablemente algún atributo hay que hace esto. Entonces, entren en el componente. Fíjense, yo lo llevo acá dentro del esquema para que vean la utilidad que tiene el esquema. Y fíjense que dentro de Mesa Brochure Ribati tengo un componente que se llama Ribati Mesa Brochure, que dentro de ese componente tengo un montón de otros componentes que, claro, acá no se ven porque acá solamente me muestra 2 niveles. Pero en el momento en el que yo entre a este componente, me van a aparecer acá abajo todos los otros, en donde seguramente estos que están acá tienen algún atributo que los hace dinámicos. En este caso, el único era este último, en donde le modificaba la coordenada Z a partir de un clic. Vamos a traer otro y esta vez voy a los modelos, y dentro de los modelos vamos a ver qué hay. Ahí hay una puerta aparentemente, esta puerta que se ve mejor todavía, escalera. Fíjense, de esta gente ustedes pueden aprender muchísimo. Vamos a abrir cualquiera de estos. Descargo todos estos componentes dinámicos que vienen, en este caso vienen en uno solo, ¿sí? Este hay que explotarlo. Ahí está. Y ahora sí puedo ver cómo en la medida en la que yo le voy dando mayor distancia a esto, esa escalera se hace más alta. Lo mismo seguramente con este. Y todo esto está hecho con componentes dinámicos, es decir, con todo lo que hemos visto nosotros. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a entrar en esta. Fíjense que en este caso este tiene la huella y la contrahuella ya definida y utiliza copias. ¿Ven? Si utiliza copias, en algún lugar tiene que estar el copies. Acá está. Dentro de los comportamientos de este componente está la opción copia. Es exactamente lo que hemos visto nosotros, solamente que en vez de moverlo en el eje X nada más, por cada copia mueve en el eje X y en el eje Y. En el eje X y en el eje Y. Vamos a abrir uno más y con este terminamos. Me gustó esta puerta que vi, que se la ve bastante completita. Cuando ustedes la bajen, acuérdense de explotarlo. Generalmente esto hay que explotarlo cuando ustedes lo bajan directamente del warehouse, porque viene adentro de un subgrupo. Vamos a ver qué pasa si yo lo exploto. Ahí está, no pasó absolutamente nada. Es un componente dinámico que en este caso arranca con un grupo, al cual yo le hago clic y se abre la puerta y se cierra. Se ve que lo único que hace es nada más que eso. Este me sirve para mostrarles algo, que es lo siguiente. Hubo muchos que me preguntaron cómo hacían para ponerle la manijita a la puerta. Yo les tengo que decir que la manijita de la puerta en realidad se puede poner, pero no es compatible con algunos comportamientos que tiene este atributo. Por ejemplo, en este caso ven que se puede abrir y se abre junto con la puerta. ¿Por qué? Bueno, porque este elemento, S, está metido dentro de un grupo y este grupo es el que tiene la opción de rotar. Pero fíjense que la hoja de esta puerta no tiene la posibilidad de cambiar ni su espesor, ni el alto, ni el ancho. Entonces por ese motivo yo puedo poner esta manija con cerradura acá y trabajarlo dinámicamente. Si yo quisiera que este componente dinámico fuera un poquito más complejo y que la cerradura se modificara en función del ancho de la puerta y el alto de la puerta y el espesor de la puerta, ¿no? Porque tenemos cerradura de un lado y del otro. Si yo quisiera hacer eso, tendría que arrancarlo de un componente dinámico de cero. De cero, y tendría que hacerlo con un par de funciones que son un poquito más avanzadas, que no entran dentro del contenido que yo tengo planeado para esta primera parte, pero que en algún momento más adelante lo podríamos llegar a hacer si hay varias personas interesadas, porque se trabaja distinto. Fíjense, si yo traigo mi puerta, esta puerta fue creo que la segunda puerta que hicimos, y se abre y se cierra, pero yo a esta no le puedo agregar una manija en este momento. ¿Por qué no se la puedo agregar? Porque la manija haría cambiar las dimensiones de la hoja, inclusive si yo la pongo como un grupo, aunque no sea parte de la misma geometría de la hoja. Entonces, esto les muestra cómo un componente dinámico debe ser planeado desde el principio. No es un elemento al cual yo le pueda ir agregando funcionalidad a modo de desarrollo, sino que conviene arrancarlo de entrada sabiendo que voy a tener una manija acá y sabiendo que esto se va a tener que rotar, para lo cual voy a usar ya fórmulas un poco más flexibles
que estas fórmulas que tenemos acá, porque esto ya se los dejo así como último tip. Vieron que siempre nosotros cuando queríamos poner un espesor decíamos, bueno, y esto tiene que ser igual al espesor del marco de la hoja, ¿no? Entonces ahí, de la puerta. Entonces ahí quedaba puerta, espesor, marco. Para hacer esto, Otto, se trabaja con dummies, es decir, componentes que adentro solamente tienen otros componentes y no tienen geometría, y en lugar de ponerlos de esta manera, porque se trabaja con muchos niveles de componentes, acá en lugar de poner en qué componente se encuentra este atributo, directamente se pone parent. Parent, paréntesis, espesor, marco. Funciona lo mismo. ¿Qué hace el parent? El parent lo que hace es referirse al componente que tiene inmediatamente por encima. Es decir, en este caso el que tiene inmediatamente por encima es puerta. Entonces va a ir a puerta y va a buscar el espesor marco. Y lo va a encontrar, por eso no me apareció ningún error. Pero si yo en lugar de espesor marco le hubiese puesto espesor marc, ahí sí me salta el error porque no encuentra en el componente que está inmediatamente arriba, no encuentra un atributo que se llame espesor marco. Entonces se trabajan de esta manera con parent. El parent me sirve para que este componente pueda estar inserto dentro de cualquier otro componente, en donde no necesariamente se tiene que llamar puerta, como decía sino que en tanto y en cuanto que el componente que contiene a este otro componente tenga un atributo que se llame esp marco, esto va a andar bien. Pero a eso iba, es bastante más complejo que lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, por ese motivo es que yo no les pongo acá una cerradura. En el caso de ponerlo, tendría que ser que la puerta ya fuera de esta medida y no cambiara sus dimensiones en lo más mínimo. O bien, como les decía hace un rato, empezar de cero sabiendo que vamos a tener manijas, cerraduras y previendo eso con antelación y no sobre la marcha, porque ahora sobre la marcha sería efectivamente un lío. Bien, hasta acá terminamos con los componentes dinámicos en SketchUp. Hemos tenido una introducción bastante extensa, hemos podido hacer bloques bastante complejos también. Y los invito a hacer este trabajo de investigación que yo les decía recién, en ir, descargar, ver cómo lo han hecho. Esa es la mejor forma de aprender. Si Dios quiere, en el futuro vamos a volver a hacer una serie de componentes dinámicos, pero con un poquito más de complejidad.